Muy buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a comenzar a estudiar nuevamente donde nos quedamos la semana pasada acerca del mormonismo. Pues esta iglesia, como habíamos visto, fue fundada en Palmira, Nueva York, el año 1830, y el fundador es José Smith. Aquí está el señor José Smith. La semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de su vida, de qué trabajaba el señor, su biografía. Vimos con quién se había casado este señor, qué fue lo que él hizo. Y recordando un poco, recuerdan su primera visión que José Smith tuvo. José Smith, él aproximadamente tenía 14 años de edad. Tenía 14 años de edad cuando él estaba confundido de cuál de todas las iglesias era la correcta, era la verdadera, y le empezó a preguntar a Dios que cuál de todas esas iglesias era la correcta. Sin embargo, dice la historia, dice el contexto histórico, que él se fue a orar, pero antes de ir a orar, él había leído Santiago capítulo 1, donde la Biblia decía que si alguno tiene falta de sabiduría, que se lo pidiera a Dios, y él se fue a orar en un bosque, y en el bosque él hace una oración, se inclina al lado de un árbol, de un tronco, y vemos claramente, como vimos, que se le apareció unos ángeles, se le apareció el Padre y se le apareció Jesucristo, y le dieron instrucciones. Después de eso, vimos la segunda visión que tuvo José Smith el 21 de septiembre de 1923. Dice que él estaba acostado en su cama durmiendo, y de repente se iluminó todo su cuarto y apareció aquel ángel y le dijo: yo me llamo el ángel Moroni, y también le dio instrucciones. Es igual, ya lo hemos visto en el estudio anterior. Hoy vamos a ver de qué trata el libro del Mormón. ¿De qué trata el libro del Mormón? Es lo que vamos a estar viendo este sábado, y vamos a ver igual algunas contradicciones que tiene el libro del Mormón, y posteriormente, más adelante, estaremos viendo las doctrinas y el ocultismo y la iglesia mormona. Bueno, el libro del Mormón trata de lo siguiente. ¿En qué se centra más que nada? Es un relato del pueblo de Nefí, de origen judío, que llegó al continente americano desde el Oriente Medio. Cuenta la historia de una migración, que eran unos migrantes llamados jareditas, que era pueblo de la época de la Torre de Babel, que en ese tiempo, antes que la Torre de Babel fuera destruido, había un pueblo que se llamaba los jareditas, en el cual ese pueblo se emigró y llegó a América, quienes supuestamente emigraron a este continente, pero que fueron casi exterminados antes de la llegada del grupo semita de Nefí. Esto es lo que trata el libro del Mormón. Habla de esta historia, aunque también habla de algunos relatos de Jesucristo, pero el tema central, el drama principal de este libro es el siguiente, que habla de una familia hebrea que abandonó Jerusalén antes de que fuera sitiada y tomada por tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que guiados por Dios y una brújula especial llamada Lioma, atravesaron océanos para llegar a América bajo el liderazgo de un hombre llamado Leví y su hijo Nefí. Entonces vemos claramente que dice este libro, el libro del Mormón, que desde el tiempo antiguo había unos grupos de judíos que no fueron llevados cautivos por en ese entonces las tropas de Nabucodonosor, y ese mismo grupo llega a aquel lugar de América. Sin embargo, dice, tras alcanzar su destino, se multiplicaban grandemente para después dividirse en dos grupos rivales. Los grupos rivales eran Nefí, llamados los Lamanitas, descendientes de Lamán y hijos incrédulos de Leví. Es decir, eran dos grupos que estaban en ese entonces. De ese grupo que se emigró a América, se reproducieron y salieron dos grupos, y esos dos grupos eran los grupos nefitas y los grupos de Lamán. Sin embargo, dicen ellos en este libro, los descendientes de Lamán eran negros, es decir, de color morena, ya que por el pecado de Adán y Eva, dicen ellos, que la línea de Caín, por eso ves, dice, si tú ves hoy en día, te dicen ellos,
El color negro hace referencia al pecado. Y aquellas personas que están de ese color es por el pecado. Sin embargo, todo lo que dice, nada que ver. Dice, en el transcurso de esta historia, tal como relata el libro del Mormón, Jesucristo resucita y se aparece a los antiguos americanos, y que allí igual escogió apóstoles y estableció entre ellos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Tras un periodo de paz, los nefitas fueron finalmente derrotados por los lamanitas en 428 durante una gran batalla en el cerro Cumorah, donde Moroni escondió las planchas. Por eso cuando veíamos la semana pasada que el ángel le decía a José Smith, anda a aquel monte llamado Cumorah y ahí vas a encontrar las planchas de oro. ¿Por qué? Porque cuenta la historia, cuenta el relato de Nefí, que en las batallas él escribía todas las batallas de todas las guerras que había, y antes que él muera, él subió a este monte llamado Cumorah y allí escondió las planchas de oro. Ya después de unos años, ya después de varios años, se convierte en un ángel, y ese ángel tiene que revelar este secreto que estaba escondido durante muchos años. Es cuando cuenta la historia de que Jesucristo estuvo en América, es decir, en Estados Unidos. Para los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el libro de Mormón es un volumen de escrituras sagradas con la misma validez que la Biblia para seguidores de esta religión. Es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de América y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Entonces vemos claramente que el libro en sí trata acerca de Jesucristo a América, y ahí estableció apóstoles y estableció la iglesia de Jesucristo, y sin embargo sigue contando la historia que Jesús después de ello le dio más datos, lo que veremos más adelante. Vamos a ver afirmaciones que hacen los mormones. Los mormones dicen, el libro del Mormón es la palabra de Dios inspirada. También dicen ellos que el libro del Mormón es el libro más correcto de todo el mundo. También dicen que el libro del Mormón es más correcto que la Biblia. Esto es lo que ellos argumentan. Si tú le preguntas a un mormón, estos de los que salen en la calle, estos jóvenes, y tú les preguntas, y te dicen, sí, la Biblia tiene muchos errores, te dicen, pero el libro del Mormón es superior a la Biblia, es lo que ellos afirman. Sin embargo, les voy a estar mostrando unos videos de estas declaraciones de estos señores. Vamos a escuchar lo que ellos dicen. Yo crecí con la creencia de que el libro de Mormón era literalmente la palabra de Dios, y que la Biblia estaba más bien corrompida, mientras que el libro de Mormón emanaba directamente de Dios. El libro de Mormón es la palabra de Dios, y es el libro más correcto. ¿Usted cree que es más correcto que la Biblia? Así es. Pues estos señores afirman de que el libro del Mormón es el libro más correcto de todo el mundo. Sin embargo, vemos la declaración de ese señor, custodia un grupo de iglesias mormonas, dice que el libro del Mormón es más correcto que la Biblia, y él dice, sí, así es. Sin embargo, ellos tienen ese concepto en la mente que la Biblia está en segundo término. Ya cuando comenzamos a ver ciertos ataques de la Biblia, entonces nosotros ya ahí debemos darnos cuenta entonces que ahí hay algo mal, como les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo está fundado bajo doctrinas satánicas que más adelante igual vamos a ver. Hemos visto este primer video. Vamos a ver la verdad sobre el libro del Mormón. Vamos a ver la verdad sobre el libro del Mormón. Vamos a ver si lo que dice realmente es cierto. Donde afirman que hubo guerras, afirman que hubo batallas, afirman que hubo, entre otras cosas, agricultura. Vamos a estar viendo un poco de antropología, de fauna y todo ello en cuanto a este libro, y vamos a comprobar si realmente este libro dice verdad o dice mentira. El libro del Mormón y la arqueología.
no se ha localizado ninguna de las ciudades mencionadas en el libro del Mormón. Repito, no se ha localizado ninguna de las ciudades mencionadas en el libro del Mormón. No se han hallado ejemplares antiguos del libro del Mormón, es decir, escritos. Ya vemos como la Biblia hay escritos antiguos, como fue escrito la Biblia tanto en hebreo, arameo y griego. Hay aún los antiguos escritos guardados en Roma, en Jerusalén. Sin embargo, nosotros tenemos una traducción. En el libro del Mormón, en cambio, no hay así. Tú no vas a encontrar, tú no puedes ir a un lugar. Por ejemplo, no puedo ir a Jerusalén o no puedo ir a alguna de esas ciudades y encontrar los escritos del libro del Mormón, porque realmente esos escritos no existen. No se han hallado en América ningún indicio que sus antiguos habitantes tuvieran creencias hebreas o cristianos, es decir, el cristianismo en América no existía en el tiempo antiguo, como menciona el libro del Mormón. También no se ha descubierto ningún indicio que los lamanitas fuesen descendientes de los indios de América, es decir, que hayan tenido apariencia, que hayan tenido reproducción en América. Todo eso no hay datos antropológicos en cuanto a ello. No se han hallado documentos que mencionen personajes, naciones ni lugares relacionados con el libro del Mormón. Aquí les voy a mostrar un segundo video. Aquellos estudiosos, antropólogos, en aquella ocasión le preguntaban a un pastor denominacional: ¿es verdad que el libro del Mormón es inspirado por Dios? Y él contestó con una respuesta ni afirmativa, ni una respuesta, digamos, mala ni correcta. Él dijo: el tiempo dirá si el libro del Mormón es correcto, dijo él. Sin embargo, estudios que se han realizado demuestran lo siguiente. Vamos a ver este video. Las ciudades fortificadas de las que habla el libro de Mormón tienen nombres como el de Nefi, Manti, Zarahemla, Sidón, Gershon y Abundancia, para nombrar unas pocas de las más de 30 grandes ciudades que se mencionan en dicho libro. Debido al desarrollo de la epigrafía, hoy en día podemos leer los nombres antiguos de la mayoría de esos sitios. ¿Ha oído hablar de la ciudad de Zarahemla? No, ¿O Nefi? no. Un amigo me preguntó que qué prueba me hacía falta para convencerme de que el libro de Mormón era un documento antiguo. Y yo le respondí que sería bueno que al menos se hallaran ciudades que de algún modo se parezcan a las que salen en el libro. No hay ninguna evidencia de que existió Zarahemla, que es una de las ciudades que se mencionan en el libro de Mormón. Aquí estamos en la ciudad de Palenque y todas las edificaciones que se ven en el fondo se hicieron varios siglos después de los eventos que se cuentan en el libro de Mormón. Así que de ningún modo puede ser una ciudad nefita. Si hubiese existido una gran ciudad, ¿es posible que no quede ningún rastro arqueológico de ella? No, es imposible. En una ciudad como Tiberíades hay una gran cantidad de evidencias de la arquitectura, de los pisos, de toda clase de objetos, monedas y una gran cantidad de cosas. ¿Puede ser que conquistaron una ciudad y no quedó ninguna prueba? Ni hablar. No es posible. Entonces vemos claramente que aquellos estudios de la antropología, ellos mencionan que no hay datos, no hay estas ciudades que menciona el libro del Mormón, no se encuentran. No, a la antropología no ha encontrado ninguna de esas ciudades excepto Cumora, aquel cerro Cumora. Solamente ese es un lugar donde menciona el libro del Mormón, pero todos esos acontecimientos que sucedieron, que habla el libro del Mormón, vemos claramente que no aparecen. Por lo tanto, dice la antropología que es imposible, si realmente existió esa ciudad, si realmente existió ese pueblo, tuvieron que haber dejado algún rastro o alguna identificación de que realmente existió ese pueblo. Pero dice la antropología que cuando checan y no han descubierto nada durante
desde el año 1830, 1940, antropólogos, apologistas mormones trataron de comprobar que el libro de Mormón es cierto, han invertido dinero, han invertido cantidades de dólares para tratar de investigar y encontrar alguna arma o tratar de encontrar algo. Sinceramente no han podido encontrar absolutamente nada. Entonces llegan a la conclusión los antropólogos que si no existió tal ciudad de los que habla el libro del Mormón, por lo tanto es una total mentira todas esas ciudades que menciona, porque no se ha encontrado algún dato histórico. Entonces concluimos nosotros que todos los nombres que menciona el libro del Mormón no son ciertos, es una mentira. Vamos a hablar un poco de la fauna y la flora. En Primera de Nefí, capítulo 18, versículo 25, dice: había bestias de toda clase en los bosques. Estaban la vaca, el toro, el asno, el caballo y la cabra. Según la de Nefí 12:7 dice: la tierra estaba llena de caballos. Así es como lo describe el libro del Mormón, que en el tiempo antiguo, en ese tiempo de América, habían caballos, habían vacas, incluso mencionan otros textos que habían elefantes en ese lugar de América. Sin embargo, le preguntan a aquellos estudiosos y ellos desmascaran eso y dicen que en América no había llegado todavía ni el elefante y pues no habían llegado todavía los caballos. Entonces, ¿cómo es que el libro del Mormón puede argumentar esto? Que en ese tiempo estaba el caballo, cuando el caballo llegó después, mencionan. Por lo tanto, vuelven a darse cuenta que es otra mentira del libro del Mormón. Igual en ese libro, Mosías, capítulo 9, versículo 9, dice: y empezaron a sembrar trigo y cebada. Igual lo cuenta el libro del Mormón, que Nefí y su familia, después que llegaron a América y se establecieron allá, empezaron a sembrar trigo, empezaron a sembrar cebada y entre otros alimentos, y estaban con los caballos, dice que sus hijos montaban a los caballos, entre otras cosas dicen ellos. Sin embargo, vamos a ver este tercer video, donde igual desmascara este mito del libro del Mormón. Uno esperaría hallar restos de la clase de plantas y animales que tenían, pero en lugar de eso se ven pavos, llamas y perros. Las plantas son el maíz, los frijoles y la calabaza. El libro de Mormón habla de las plantas que no son, como el trigo y la cebada en la antigua América. Aquí no existía el trigo, ni se veía el ganado de cabras y ovejas. No habían caballos en la época del libro de Mormón, ni tampoco habían elefantes en América. Totalmente ausentes. Los mayas no tenían bestias de carga. No tenían caballos, por ejemplo. La primera vez que se vio un caballo en esta zona fue cuando un hombre blanco vino al galope desde Albany hasta aquí en 1677. Y las historias sobre hombres a caballo en las batallas no pudieron ocurrir en América. Vemos claramente, igual, vemos una total mentira del libro del Mormón, donde afirma explícitamente que habían caballos, que habían todo tipo de animales en ese lugar de América, cuando en realidad pues hemos visto aquellos estudiosos que han checado todo ello, dicen que en América no había llegado ni aún los caballos, no estaban los caballos. Entonces, ¿cómo el libro del Mormón puede afirmar que realmente estaban los caballos? Dicen, y los antropólogos vuelven a decir, ese libro dice totalmente una mentira, dice, no está comprobado, no hay datos históricos, no hay, la arqueología no falla cuando están buscando algo, la arqueología lo encuentra. Si ese algo existió, hicieron una comprobación con la Biblia, encontrando cuando hubo guerras en el tiempo antiguo, tanto cuando el rey David peleaba con los gigantes, y han encontrado armas, han encontrado monedas, han encontrado incluso los lugares que menciona la Biblia, son lugares que aún existen, como Israel, Jerusalén, el río Jordán. Hasta hoy en día, si vamos a esos lugares, aún existen esos lugares allá. Pero tú vete a la ciudad que dice el libro del Mormón, no lo encontramos eso, porque realmente no existió. Vamos, y dicen ellos que había caballos,
Y claramente en la explicación vimos que el Señor dice, los caballos no existían acá en América, por lo tanto esto es una mentira del libro del Mormón. También dice que ellos trabajaban con metales y tenían escrituras, y las escrituras las escribían en un metal. Dicen que los nefitas trabajaban con metales. En Nefí capítulo 18, versículo 25, dice que la familia de Nefí halló muchas clases de metal en bruto, como el oro, la plata y el bronce. Sin embargo, igual menciona que los nefitas escribieron muchos documentos en metal, y esos documentos se guardaron por mucho tiempo, dicen ellos. Y sin embargo, vuelven a hacer otro descubrimiento y se dan cuenta que eso vuelve a ser totalmente una mentira. Vamos a ver este cuarto video. Aquí no se usaban los metales como el oro o el cobre, en términos metalúrgicos, tal como se dice en el Libro de Mormón, que hace referencia a los fuelles y otras herramientas de la metalurgia. El Libro de Mormón concretamente afirma que existía el acero en el Nuevo Mundo. Es muy fácil hallar los sitios donde se fundía el acero, aunque no se encuentran los objetos de acero, y no se ha hallado uno solo de esos sitios que permita afirmar que se fundía el acero. Y lo que es más asombroso sobre los mayas es el hecho de que no usaban los metales. La falta de herramientas de metal en América es algo que pone en un serio problema al Libro de Mormón, que afirma que tanto los jareditas como los nefitas tenían armaduras de metal y armas para la guerra, tenían monedas de metal y que tenían placas de metal en las que escribían. El principio del capítulo 19 del primer libro de Nefí dice que Nefí hizo placas de metal para grabar la historia de su pueblo. En el Amán 3.15 se afirma que hay muchos libros y escritos de toda clase que han sido conservados, sobre todo por los nefitas. Una de las cosas que se dice de los nefitas es que era un pueblo que conocía la escritura, pero un pueblo con escritura deja registros, y si ese pueblo no dejó un registro escrito, yo creo que no existió. Y otros registros y recuentos dicen que había cientos y miles de placas y documentos escritos. La idea de que pudo existir un imperio que duró 1000 años, que de hecho sabía escribir, que no dejó ningún rastro histórico de nada, no puede ser posible. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos americanos, entre el 600 a.C. y el 400 después de Cristo, escribieran en placas de metal? No. Entonces vemos claramente que todo lo que dice entonces el Libro de Mormón, pues no es cierto, ya que ellos, como hemos visto, afirman que la familia de Nefí halló muchas clases de metal de bruto, como el oro, la plata, el bronce, y que ellos escribían en muchos documentos en metal. Cuando habíamos visto en el video, en la explicación, donde menciona que todo esto no estaba en América. Entonces, ¿cómo el Libro de Mormón puede afirmar semejante cosa? Porque realmente es una mentira. Es una mentira todo lo que dice este libro. No hay ningún escrito antiguo que respalde el Libro del Mormón. Como le decía, si yo voy a Jerusalén, yo voy a Roma, encuentra los manuscritos del Antiguo Testamento, encuentra los evangelios, encuentras las cartas de Pablo. Tú vas a Roma, igual ahí están las cartas de Pablo y los evangelios. Sin embargo, ¿dónde puedes ir tú a consultar los libros del Mormón? No existen, no hay absolutamente o algún lugar o algún otro escrito que respalde eso. El Libro del Mormón dice que fue escrito en egipcio reformado. Cuando vimos la semana pasada, estuvimos viendo cuando aquel ángel le dijo, ve y toma las planchas de oro y las vas a traducir. Ahí va a haber dos piedras, el Turín y el Urim, y en esas dos piedras que van a estar allá, te van a servir como un espejo para que tú los puedas traducir. Y dice que en ese idioma estaba escrito en egipcio reformado. Cuando tú les preguntas a los lingüistas, aquellos estudiosos, y te dicen que ese idioma de egipcio reformado, ellos no lo conocen, dicen que ese idioma nunca existió. Por lo tanto, nuevamente vemos que
que es una mentira. Por eso desde el principio, cuando introducimos este tema, le estuve mencionando que Satanás es el engañador más grande que existe en esta tierra, que desde el principio del Génesis engañó a Adán y a Eva, haciéndole creer una mentira. Sin embargo, Satanás sigue engañando hasta el día de hoy. Todo esto que menciona el libro del Mormón absolutamente para mí es una fábula, porque todo lo que dice no es verdad. Ningún dato histórico, ningún país, ni aún los animales que menciona, ni aún los árboles que menciona, ni aún las guerras que tuvieron y las monedas que usaron, no hay absolutamente ningún registro. Antropólogos, apologistas han invertido millones de dólares, dicen ellos, por tratar de encontrar algo que pueda hacer levantar el libro del Mormón, y no han encontrado hasta el día de hoy absolutamente nada. Vamos a ver este quinto video. El libro de Mormón afirma, en Mormón 9, versículo 32, que el idioma que usaban en América los nefitas se llamaba egipcio reformado. El libro de Mormón dice que escribían en egipcio reformado. ¿Acaso un hebreo del año 600 a.C. sabía escribir en el egipcio antiguo reformado? ¿Qué es el egipcio antiguo reformado? Todos los lingüistas afirman que nunca habían oído hablar del egipcio reformado, a menos que sean mormones. Y la razón por la que los más serios lingüistas no saben nada de eso es porque se trata de un idioma ficticio. No existió nunca. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos habitantes del Nuevo Mundo escribían en hebreo o en egipcio? Categóricamente no. No hay ninguna evidencia, no hay ningún rasgo hebreo, no existe en el dato iconográfico del glifo, no existe ni por la mínima, ni la remota idea de una escritura hebrea. La afirmación de que el libro de Mormón fue escrito en hebreo por esa comunidad que emigró y que todo eso se escribió en placas de metal o de oro es algo imposible a fin de cuentas. Entonces, las evidencias van saliendo y van hablando, y nos vamos dando cuenta que nada es verdad. Igual menciona el libro del Mormón que empezaron a hacer las monedas nefitas y cómo funcionaban entre ellos. Menciona que ellos tenían monedas y lo hacían con el metal que estaba en América. Sin embargo, este sexto video igual nos muestra que esto tampoco es cierto. El libro de Mormón se dice que empezaron a hacer las monedas nefitas y luego se pasa a describir la forma en que funcionaba el sistema monetario. Pero si se toman las monedas que se describen en el libro de Mormón y se comparan con el sistema de intercambio que existía en la América antigua, se ve que no se parecen en nada. Aquí no se usaban monedas de metal. Ese libro está lleno de datos falsos. ¿Y en todas sus excavaciones no ha hallado ninguna moneda que sea previa a la llegada de los europeos? No. De hecho, las monedas metálicas no se usaban en ningún lugar de la América antigua. No usábamos monedas, no existían. Los indígenas tomábamos las monedas cuando las vimos, después de que las trajeron los europeos y se aplanaban para usarlas como collares. Sí, eso sí, a nuestra tribu, sí. Así que surge la interrogante de dónde están todas las monedas que supuestamente usaron los nefitas por más de 1000 años. Otra evidencia donde comprueba y menciona que esas monedas no existieron. La antropología, vuelvo a repetir, no falla. Si aquel suceso o aquella ciudad existió, la antropología lo tiene que encontrar. Y por lo tanto, si no lo encuentra la antropología, es porque realmente no existió. El libro del Mormón dice que hubo varias guerras entre ellos y que tuvieron muchas armas. Sin embargo, las armas en el lugar, supuestamente esas armas que estaban montados sobre caballos, sobre elefantes, no han encontrado esas armas, no hay. En cambio, en la Biblia, cuando menciona las armas que utilizaron tanto los filisteos como los israelitas, en cuanto a ellos sí se han encontrado esas armas.
hasta el día de hoy, dice acá, no se ha encontrado ninguna evidencia, ninguna arma en cuanto a ello. Ahorita dice el libro del Mormón, según Nefi capítulo 5, versículo 16, Nefi y su familia construyeron un templo igual al de Salomón cuando llegaron a América. Es decir, que cuando ellos se quitaron y llegaron a América, después de lo de Nabucodonosor, ellos hicieron un templo semejante al de Salomón. Pero vamos a ver si realmente eso es cierto. Vamos a ver otro video. Si realmente se puede construir otro templo. Otro hijo de Lehi construyó un templo y lo hizo con la misma forma del templo de Salomón. Digamos que eso es cierto y que en la antigüedad se hizo ese templo. ¿En América? En América. Cualquier persona que estudia la Biblia comprende lo crucial que es la oración aquí en Jerusalén, en el monte del templo. La idea de que existiera un templo hebreo en otro sitio que no sea el monte Moria es totalmente imposible. A los judíos no se les permite construir un gran templo en ninguna parte del mundo más que aquí. El libro de Mormón identifica claramente a Lehi como el hijo de José. Y en el libro de Nefi capítulo 5, Lehi nombra a sus dos hijos como sacerdotes del templo que ellos construyeron. Los sacerdotes que ofician en el Santo Templo deben ser descendientes de Aarón, descendientes lineales de Aarón. El libro de Mormón plantea un problema, pues nombrar sacerdotes que no sean descendientes de Aarón o de Leví está prohibido en el Antiguo Testamento, y sin embargo, el libro de Mormón dice que se atiene a las leyes del Antiguo Testamento. Nuevamente vemos que los sacerdotes solamente eran instituidos. Lo vemos en el libro de Números, donde menciona esto, que establecieron sacerdote arónico y todo ello. Sin embargo, vemos que le preguntan a un rabino si se puede construir otro templo igual que el de Salomón en otro lugar, y él dice claramente que no, porque solamente se les ha instituido adorar en Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón en ese entonces. Entonces, volvemos a ver a la luz de la ciencia, si lo podemos decir así, todos los datos que estamos viendo totalmente son mentiras. No hay lugares, no hay ciudades, no hay monedas. Los animales que mencionan están incorrectos. Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión de lo que dice el libro del Mormón, totalmente es una mentira.